a una excelente ponente, la doctora Diana Castellanos. Ella es médico especialista en medicina interna, actualmente labora en el Hospital General de México en el área de medicina interna y es miembro del Grupo Mexicano para el Estudio del Síndrome Metabólico, para quienes pido un fuerte aplauso. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Entonces, pues bueno, ya me presentaron, muchas gracias. Vamos a empezar a hablar sobre este tema que es muy importante, ¿no? Es hipertensión arterial, variabilidad y monitoreo. ¿A qué me refiero? Nosotros ya sabemos, finalmente, para nuestra práctica clínica diaria, pues las metas de presión arterial, ¿cierto? Entonces, las nuevas guías británicas nos establecen, por ejemplo, menor de 190 para todos los pacientes que no tengan un riesgo cardiovascular establecido. Mientras que, por ejemplo, pacientes con riesgo cardiovascular o ya incluso con diabetes sin enfermedad coronaria documentada, pues debemos mantenerlo en menos de 130, 90 la presión arterial. Entonces, vamos a ver lo importante que es irlo monitorizando, pero no únicamente durante la consulta o cuando veamos al paciente, sino que es muy importante saber el comportamiento de la presión arterial que va a tener ese paciente a lo largo de todo un día. Ahí está. Entonces, vamos a tener primero, ¿no?, la hipertensión arterial, que es un factor de riesgo mayor independiente de enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí tenemos la hipertensión arterial, pues nos pone en riesgo de ¿qué? De enfermedad coronaria, de evento vascular cerebral, de enfermedad renal crónica, enfermedad aórtica, enfermedad arterial periférica. Finalmente, todos estos, pues, es daño a órgano blanco. Lo importante de esto es que es tratable y pues bueno, con esto podemos reducir la incidencia de daño a órgano blanco y prevenir la enfermedad cardiovascular y muerte prematura en pacientes hipertensos. Esta enfermedad, pues como todas las enfermedades que son crónicas no transmisibles, pues la importancia o lo que nosotros queremos es evitar que los pacientes que la padecen en estos momentos pues se queden con secuelas o enfermedades incapacitantes en su edad productiva, porque finalmente está ocurriendo en etapas muy tempranas de la población, en edades tempranas. Entonces, variabilidad de la presión arterial. ¿A qué me refiero? A todos esos cambios de presión arterial que no hipertensos e hipertensos vamos a tener a lo largo de un solo día. Hay algunos, ahorita vamos a ver, picos hipertensivos que son normales durante el día y cómo la presión arterial debe comportarse de manera normal en todo lo que es la noche. Entonces, la presión arterial, pues ¿de qué va a depender? Va a depender de factores extrínsecos y de factores intrínsecos. O sea, finalmente no podemos tener la misma presión arterial si estamos ahorita en reposo, si estoy yo hablando, si estamos haciendo ejercicio. Otros factores que intervienen, pues aquí está, ¿no? La humedad, el estado emocional, el consumo de alcohol, cafeína, ingesta de alimentos y pues todo lo que es el ciclo de actividades normales durante el día y el ciclo de descanso. Los factores intrínsecos, pues aquí tenemos el género, los factores hormonales, el sistema nervioso autónomo, variables hematológicas, renales y finalmente, por ejemplo, es importante pues aquí, ¿no?, actividad de renina, angiotensina, aldosterona, de todos los vasoconstrictores que tenemos, catecolaminas, todos los vasopresores que pues habitualmente tenemos en circulación. La presión sistólica y diastólica pues puede estar variando, ¿no?, hasta incluso 50 milímetros de mercurio a lo largo del día como resultado de los cambios en el ciclo circadiano. ¿A qué me refiero? Miren, aquí está. Vamos a representar de manera muy esquemática y así muy sencilla para entender el resto de la plática, pues finalmente aquí tenemos todo lo que es, aquí voy a representar la presión arterial, sistólica, diastólica, ¿no? El tiempo, esto es un día completito. Aquí. Entonces, aquí lo que vamos a tener, esta línea lo que nos va a dividir
es mañana, o bueno, todo lo que es el día, y de este lado, todo lo que es la noche. Ahora bien, de manera muy sencilla, aquí está. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, tenemos una cierta presión arterial. ¿Qué pasa? A las 4 horas después de habernos levantado, tenemos una elevación de presión arterial completamente fisiológica. Después, 12 horas después de nosotros habernos levantado, iniciar nuestras actividades y todo, de manera fisiológica, aun cuando no haya ninguna otra actividad, tenemos una elevación de la presión arterial. Y ahora bien, durante el periodo postprandial va a haber una disminución de la presión arterial. Todo esto de manera fisiológica. Ahora, nos vamos a dormir, nos acostamos, empezamos pues todo lo que es el ciclo de sueño. Y en esto lo que ocurre es que tenemos una disminución fisiológica de la presión arterial. Ahora, esto va a ser muy importante. Finalmente nosotros sabemos durante la práctica clínica que debemos tener metas de presión arterial, pero pocas veces nos fijamos en qué presión arterial nuestro paciente maneja durante el periodo nocturno. Esto es muy importante por lo siguiente que vamos a ver. Aquí tenemos este comportamiento de presión arterial nocturno, lo que vimos, baja la presión. Esto es lo normal. No debemos ni tener la misma presión arterial en la noche como la tuvimos durante el día, ni debe estar más alta, ni debe estar tampoco más baja de lo normal. Ahora, vamos a clasificar a los pacientes hipertensos en 4 categorías de acuerdo al comportamiento nocturno de la presión arterial. Entonces aquí, vamos a tener el patrón Dipper, ahorita vamos a ver qué es cada cosa. Tenemos el patrón no Dipper, tenemos el patrón Dipper extremo y el reverse Dipper. Ahora entonces vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos aspectos. Miren, aquí tenemos una gráfica. Entendiendo la primera, pues finalmente las que vienen solo es ver la diferencia entre cada una. Tenemos aquí representada pues lo que es presión arterial, ¿no? Aquí está la presión arterial sistólica, y pues las horas desde el momento de acostarse. Ese es el comportamiento de la presión arterial. Entonces nosotros tenemos estas variaciones que son absolutamente normales durante el transcurso de la noche en un paciente no hipertenso. Entonces lo que viene representado en lo que son estas imágenes oscuras, en las siguientes 3 imágenes de las siguientes diapositivas también va a ser así. Esta imagen, toda esta área gris representa la presión o el patrón de presión nocturno del paciente. Entonces aquí vemos, de acuerdo a un parámetro normalito, horas desde el momento de acostarse, aquí está, ¿no? Viene de una presión diurna y luego cae un poco durante las horas del sueño para nuevamente volverse a levantar la presión arterial para que cuando nosotros nos levantemos con nuestra presión habitual. Ahora, nuestro paciente hipertenso, entonces aquí lo que está haciendo, aun cuando está hipertenso, o sea, aun cuando tiene elevaciones de presión arterial y están documentadas, pues tiene el patrón normal, ¿no? O sea, baja durante las primeras horas para levantarse durante el estado ahí ya de despierto. Es esto, un paciente Dipper. Descenso en la media nocturna de la presión arterial es mayor del 10% a la media diurna. Un patrón Dipper pues es lo normal, así debemos comportarnos todos. Es lo que, se comporta pues principalmente como un paciente no hipertenso, o sea, sí baja su presión y aun cuando mantenga cifras altas, pero la baja y luego la vuelve a aumentar para lo que es el inicio de actividades por la mañana. Ahora vamos a ver la otra. Aquí tenemos entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Tenemos nuevamente la presión normal, el comportamiento habitual. ¿Y qué es lo que está pasando aquí con nuestro paciente hipertenso? ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Se comporta igual que el previo? No, ¿cierto?
Entonces, no se comporta como el previo, sino al contrario, viene de una presión, luego sube o se mantiene pues prácticamente igual de como venía en el patrón diurno y luego pues bueno, durante las actividades habituales se vuelve a elevar, ¿no? ¿Esto qué es? ¿A qué me refiero con este? Este es un patrón no dipper, es un descenso de la media nocturna que es menor al 10%. Entonces, nuestro paciente hipertenso sigue hipertenso durante el momento de acostarse, durante el descanso y durante el sueño, que es cuando no debería estar alto, ¿no? Ya lo vimos. Aquí está el otro patrón. Aquí está la gráfica.